programar con Python sin necesidad de instalar ningún IDE en tu computador. No vas a tener que instalar ningún programa en tu computador. A veces evitamos instalar programas porque resulta que nuestra computadora no cuenta con los requerimientos para poder instalar programas, por ejemplo, como PyCharm, como Anaconda, como Visual Studio Code y hasta el propio IDE de Python. A veces las personas no instalan programas en sus computadoras por cuestiones de seguridad, otros quizás porque les resulta perezoso todos los pasos que tienes que aplicar para poder descargar, para poder instalar, y entonces a muchas personas les da algo de pereza realizar todo estos pasos. Bueno, en el día de hoy te traigo una solución para que puedas trabajar de manera normal, sin ningún tipo de problemas, para que puedas programar en Python, pero no tengas necesidad de instalar absolutamente nada. Así que quédate hasta el final de este video. Empecemos. Ok, si vamos acá al buscador y colocamos Google Colab, vamos a tener como resultado esta ventana que pueden ver acá. Vamos a simplemente a este link, en este caso Google Colab, vamos a dar clic en ese link. La primera ventana que nos aparece acá en Google Colab simplemente es pues todos los proyectos que ya hemos realizado acá, y pues obviamente acá en esta ventana podemos ver ejemplos que también nos van a mostrar algunas instrucciones que podemos utilizar, de cómo podemos utilizar Google Colab. Acá en Google Drive pues nos muestra todo lo que quizás tengamos nosotros almacenado en Google Drive, ¿ve? Acá nos muestra el repositorio de GitHub también, y acá podemos subir también quizás algún proyecto que tengamos, ¿ve? Todo esto se enlaza, incluso se enlaza con los repositorios de GitHub, se enlazan con Google Drive, y pues obviamente podemos ver ejemplos acá. Ya podrás ver las ventajas que tenemos nosotros de utilizar Google Colab, y más que todo cuando trabajamos con Python. Bien, realmente acá pues si vamos y creamos acá un nuevo cuaderno, crear un nuevo cuaderno es crear un nuevo proyecto. Acá simplemente también podemos eliminar también los proyectos que tengamos, si realmente así queremos. Pues podemos darle aquí cancelar, ¿no? Porque realmente esto lo podemos crear en esta ventana, pero también lo podemos crear desde acá. En archivo simplemente podemos crear un nuevo cuaderno. Abrir cuaderno quiere decir que vamos a abrir algún proyecto que ya hayamos hecho, ¿no? Subir algún cuaderno, es decir, subir algún proyecto también. Abrir algún proyecto es abrir un proyecto que ya tengamos acá almacenado. Guardar una copia en Google Drive, guardar una copia en los repositorios de GitHub, guardar una copia en GitHub, pues todo esto automáticamente, y también incluso podemos descargarlo también e imprimirlo. Todo esto pues como pueden ver se asocia, como ya lo dije, con los repositorios de GitHub. Lo podemos guardar, lo podemos imprimir, ¿no? Entonces la ventaja de poder utilizar Python online es acá en Google Colab, que es que por lo general nosotros cuando trabajamos en la IDE de Python, o trabajamos en PyCharm, o trabajamos también en Anaconda, cualquiera de estos IDE que normalmente instalamos en nuestra computadora, la diferencia de hacerlo de esa manera, hacerlo en Google Colab o simplemente hacerlo de manera online, es que primero, cuando trabajamos en una IDE pues instalada en nuestra computadora, por lo general todos nuestros proyectos están en la computadora, están almacenados de manera local en la computadora. Sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar algún proyecto, necesitamos descargar e instalar las librerías correspondientes a dicho proyecto. Además de eso, pues como ya les dije, los proyectos se guardan en la computadora, están almacenados localmente. Entonces, si llega a ocurrir algún desastre, pues quizás en nuestra computadora, pues quizás siempre estamos propensos a que ocurra algo, ¿no? Porque son aparatos electrónicos y en algún momento tienden a fallar, y más si no tenemos ningún tipo de respaldo, vamos a perder absolutamente todo nuestro proyecto. Entonces esto básicamente Google Colab se enfoca en la programación a nivel de la nube. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros acá realizamos nuestro proyecto y lo guardamos en Google Drive. Esto queda almacenado en la nube. Pase lo que pase, todo va a quedar almacenado en la nube. Simplemente nosotros tenemos que utilizar nuestro Gmail, pues obviamente la ventana que les apareció en un momento, quizás fue la ventana, pues ya yo estoy logueado, ¿no? Acá en Google Colab. Ustedes se tienen que loguear con algún correo Gmail que tengan, ¿ok? Después que se logueen, le va a aparecer esa ventana de los proyectos que nos apareció al principio.
Bueno, en ese caso, pues nosotros en Google Colab simplemente lo que hacemos es programar y todo queda almacenado en la nube. Programamos en la nube y todo queda allí almacenado. En cualquier situación que pueda ocurrir, pues sencillamente nosotros simplemente tenemos nuestro proyecto almacenado en la nube y si queremos lo podemos descargar y probarlo, ¿no? En alguna IDE que tengamos instalada. Simplemente si lo vamos a hacer de esa manera, simplemente tenemos que instalar las librerías correspondientes. Bueno, otra de las ventajas que nos ofrece Google Colab es que ya en la parte de las librerías, nosotros acá en Google Colab no tenemos que instalar librerías, pues ya todo pues ya viene preinstalado, ya todo está instalado básicamente. Todo se hace de manera online acá. Vean, acá en archivo ya les había dicho que podemos hacer todo esto. En edición, pues podemos, crear diferentes celdas, copiar, pegar, todo lo que se realiza en edición. Acá en configuración, una parte súper importante. En editar, podemos ir acá a configuración de cuaderno, ¿ok? Configuración de cuaderno, ¿ve? Del cuaderno. Y acá podemos elegir el acelerador de hardware que vamos a utilizar. En este caso, puedo utilizar Noneo por defecto o simplemente puedes utilizar una GPU o una TPU. Ya es elección tuya que la utilices. Eso en la parte de edición. En ver, pues obviamente acá podemos ver diferentes partes. Acá insertamos celda, un fragmento de código, entorno de ejecución también y herramientas en configuraciones. Bueno, todo esto que realmente lo podemos ir, ustedes pueden ir probando y pues verificando mejor, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente podemos entrar acá en archivo, podemos crear un nuevo cuaderno. Ahí se abre, pues obviamente. No estoy conectado a internet, creo. Se desconectó. Ok, ya estamos otra vez conectados. Acá se abre una nueva ventana. Vamos a esperar. Sí, y aquí ya tenemos el nuevo cuaderno. Vean que acá aparece un título, ¿no? Un título X. Pues sencillamente acá podemos editar este título. Y podemos colocarle, por ejemplo, prueba YouTube 1. Prueba YouTube. Así de sencillo, ¿ven? Y simplemente acá lo que vamos a hacer es programar, ¿ok? Cada código que vayamos programando, ¿sí? Lo podemos realizar acá. Bien, por ejemplo, si yo quiero importar la librería import, por ejemplo, Telnet, import Telnet Click, esta es la librería Telnet. Simplemente para probar si el código o la línea de código, simplemente damos clic acá donde está este icono de play, ¿sí? Y acá me dice guardado, se ha guardado todos los cambios. Acá sencillamente podemos darle play, verificamos. Obviamente para todo esto, para realizar todo esto debemos siempre tener pues previamente conexión a internet. Eso es lo único que debemos tener para poder trabajar en Google Colab. Tenemos que tener conexión a internet, una conexión, vean como ya me marcó acá una palomita verde. Esto indica que ya la librería Telnet Click ya está previamente instalada, y si no está instalada, él automáticamente busca en los repositorios de GitHub o busca en el sitio de descarga y automáticamente te descarga y ya instala la librería. Por eso es que realmente necesitamos tener conexión a internet. Vean que acá nos muestra la RAM y el disco que estamos utilizando. Todo esto pues obviamente acá lo podemos ver, conectarse a entorno de ejecución alojado, conectarse a una máquina virtual, conectarse a entorno de ejecución local. Bueno, tenemos varias cosas que también podemos utilizar acá, ¿ve? Por ejemplo, podemos crear acá un print, por ejemplo, y entre comillas, hola mundo, y simplemente acá, ven, simplemente ejecutamos, pues acá él nos va a iniciar el código hola mundo, ¿ve? Esta es la manera bastante sencilla de realizar códigos acá en Google Colab. Si quiero realmente crear, o obviamente por ejemplo, recuerden que yo agregué acá una librería, ¿no? Por ejemplo, import, vamos a colocar Matplotlib, vamos a colocar NumPy para ver, NumPy, import NumPy. Vean que acá me muestra import NumPy as. También pues obviamente me muestra qué es lo que realmente quiero importar. Y voy a colocarle acá NumPy y ya le voy a colocar el nombre o el sobrenombre NP. Vean, sencillamente voy a iniciar y ya me he dicho que ya está instalada. ¿Ve? Como ya le había dicho, esto no es necesario realmente descargar ninguna librería. Simplemente la colocamos, verificamos y esperamos
simplemente con conexión a internet que él haga su descarga. Para poder agregar otra línea de código, ya verificamos esta línea de código, ya obviamente esto nos permite a nosotros, vean que si yo le doy clic acá donde dice código y el símbolo de más, sencillamente me va a abrir otra línea de código, ¿ven? Otra línea de código, y en esta línea de código puedo yo crear otra instancia de mi proyecto, por ejemplo, Hola Mundo, ¿sí? Y allí sencillamente puedo ir imprimiendo y puedo ir verificando línea por línea mi código. ¿Ve? Esto es lo bueno de trabajar en Google Colab, que puedo ir verificando línea por línea mi proyecto, y de esa manera estoy seguro que al final voy a tener un proyecto o un código que va a estar en completo funcionamiento. ¿Ve? Esto es la ventaja de trabajar en Google Colab. Acá puedes sencillamente subir una celda, puedes crear un comentario, puedes también configurar algunas cosas acá, puedes copiar el código, replicar el código, puedes eliminar el código. Vean que acá tiene el baldecito acá de basura. Simplemente dándole clic allí ya elimina la línea de código. ¿Ve? Entonces vean que la herramienta es bastante sencilla. Realmente lo que necesitamos es simplemente programar y ya. Si vamos acá a la sección esta que dice acá archivos, podemos dar clic aquí y vean que van a aparecer todos los archivos, en este caso del proyecto. Podemos colocar sample data acá, vean que coloca todos los archivos, y todos estos archivos son los que vamos a importar también si en un caso queremos importarlo a los repositorios de GitHub, ¿no? Acá podemos obviamente subir al almacenamiento la sesión, todo esto. Bien, esto es todo lo de Google Colab. Realmente es bastante sencillo trabajar en Google Colab, trabajar en Python online para que puedas hacer tus proyectos sin necesidad de instalar absolutamente nada. No vas a instalar IDE, no vas a instalar librería, vas a trabajar de una manera más cómoda, vas a segmentar tu código y vas a poder ir probando línea por línea tu código para que así puedas estar un poco más seguro de lo que vas a o de lo que estás realizando. Así que espero que esta herramienta, que ya veo que muchas personas la utilizan, espero que te sea de mucha utilidad y puedas sacarle el máximo provecho. Nos vemos en la próxima. Chao.